Porque los reinos de Dios han venido a ser de Jesucristo el Señor. En esta generación del siglo XXI, en que hay tanta necesidad de reconocer a un Dios a quien adorar, hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños, buscan a alguien a quien adorar. Y en esta tarde se viene a mi mente un pasaje muy hermoso del Señor Jesucristo con la samaritana, una mujer que tenía sus complicaciones en la vida, no lo había pasado bien, tenía que salir a hacer sus quehaceres a una hora poco agradable. Debía hacerlo en las horas de mayor temperatura, de mucho calor, porque de esa manera las señoras, las damas, la gente sin talla en un mundo fariseo e hipócrita no la juzgarían. Pero vemos que en esa condición en la que ella se encontraba, aún en esa miseria humana, pudo en un momento de su historia cambiar esa tremenda realidad que vivía con haber encontrado nada más y nada menos que al Maestro de Galilea. A Jesucristo el Señor le era necesario pasar por Samaria, y judíos y samaritanos no se trataban entre sí por rencillas étnicas y generacionales. Y vemos entonces esa plática maravillosa cuando ella le dice: ¿cómo tú me pides a mí que te dé de beber? ¿Cómo tú vienes a conversar conmigo? Y muy pronto se enteraría con quién estaba hablando. Cuando él le empieza a decir: mujer, si supieras quién es el que te pide de beber, de cierto tú le pedirías a él. Tú le pedirías y él te daría de esa agua que salta para la vida eterna y nunca más tendrás sed. Muy pronto ella, en el curso de la conversación, se da cuenta que estaba conversando con el profeta de Nazaret, porque él era capaz de discernir lo que había en su vida, de discernir que ella había tenido ya 5 maridos y el que ahora tenía tampoco era su marido. Es decir, ella sabía de los profetas, sabía que un profeta era capaz de discernir, de conocer del pasado de la gente. Entonces vuelve a decir: yo tengo que ir a publicarlo, y se convierte en una evangelista que va por las calles anunciando: vengan a ver que he encontrado el profeta de Nazaret. Entonces, lo clave de esta hora es que muchas iglesias se están aglutinando gentes, muchedumbres se están reuniendo tras un propósito, quizá algunos con un propósito sincero de adorar al Dios no conocido, a ese Dios lleno de gracia y de verdad, que les dé un refrigerio para sus vidas, que les dé un nuevo propósito a una vida ya sin Él. Pero lo hermoso de esta tarde es que aún allí, en la asincronía, en la desorientación, en el sincretismo religioso, Dios se hace presente allí, en medio de esas congregaciones, por equivocadas que estén, por equivocado que esté el que está por delante. Quizá los propósitos no son los mejores,
Pero quizá allí, en medio de toda esa desorientación, aún hay esperanza. Aún la mano del Dios Todopoderoso está extendida para que tú la tomes y te acerques al Dios verdadero y puedas decir como Pablo un día: al Dios no conocido, a ese Dios adoro, a ese Dios que no se ve, del cual no hay imágenes verdaderas ni ciertas, porque de Él no quedó un retrato. Ese Cristo todo sufriente que se te presenta no es el rostro de Cristo. Pero cuando tú te acercas a Él y empiezas a conocerlo, te das cuenta que no es necesario ver su rostro en la carne, porque espiritualmente te llenas de las virtudes de Él y te vuelves un amigo o una amiga de Cristo el Señor, de aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, echad sobre mí tu carga, que yo te la voy a llevar, porque mi yugo es ligero y mi carga es fácil de llevar. Entonces, en esta tarde te presento al Cristo de la gloria, te presento a Jesucristo, el Señor del cielo y de la tierra, del universo y de todo lo que existe, que aún está diciéndote: ¿dónde estás tú? Vuelve a la casa del Padre. Tal vez un día tocaste un instrumento en la casa de Dios. Tal vez fuiste un jefe de coro, una dorca, un encargado de la economía de la iglesia, de las finanzas. ¿Y ahora qué andas haciendo afuera? ¿Por qué te olvidaste? ¿Tú le estabas sirviendo a un pastor, a un equipo eclesiástico, o estabas yendo a adorar al Dios de la gloria? Reflexionemos en esta tarde. Que el Señor te bendiga.